Buenas noches. Vamos a empezar a realizar algunas charlas sobre el tema de derecho penal. Derecho penal y derecho procesal penal. Y derecho de ejecución penal. Hemos escuchado durante la campaña electoral y ya cuando ha sido electo el presidente que va a ejercer funciones a partir del 28 de julio, que él señala que como una de sus propuestas para combatir la seguridad ciudadana, él va a proponer, obviamente imaginamos que vía facultades delegadas, que es lo común, que el Congreso le otorgue al Ejecutivo, la sumatoria de penas, ¿no? Pero resulta, sabemos que asesor penal tendrá, que esto ya existe. En nuestro ordenamiento penal existe lo que se llama el concurso real del delito. ¿Qué es el concurso real del delito? Sencillamente, el concurso real del delito es cuando un autor, un sujeto activo del delito, comete varias conductas punibles. ¿A qué me refiero? Yo entro a un inmueble, realizo el delito de daños, realizo el delito de lesiones, porque encuentro una persona que opone resistencia y para poder robar los bienes de la casa, yo lo lesiono, cometo robo agravado en este caso, y a su vez, como él pretendió evitar el delito, comete una tentativa de homicidio o de asesinato, como fuere. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Acá hay un concurso de delitos, ¿no? Que no es un concurso ideal, es un concurso real porque ha habido un lapso de tiempo. Puede ser pequeño, pero ha habido una diferencia de espacio-tiempo. Entonces, ¿qué dice el Código Penal? Que en este caso, las penas se suman. Es decir, si por daño tengo 2 años, por robo tengo 8 años, por tentativa de homicidio tengo otros tantos años, yo la sumo, el juez la suma, ¿no? Pero dice que esta sumatoria o esta pena concreta a imponer no puede ser más del doble de la pena más grave. Y en todo caso, no puede ser superior a 35 años, ¿no? Entonces, en la práctica se está proponiendo algo que ya existe, ¿no? También existe lo que se llama el concurso ideal de delitos. O sea, una misma conducta engloba varios tipos penales, ¿no? Un mismo hacer, un mismo acto engloba diversos tipos penales. Entonces se da, aquí no hay espacio de tiempo, es una sola conducta, pero engloba varios delitos, ¿no? 2 o más. Entonces, ¿qué dice el Código Penal vigente? Dice que se aplicará la pena más grave de los delitos que conlleven, la pena más grave, pudiendo incrementarse hasta 1/4 por encima. Entonces, no tenemos lamentablemente una correcta política criminal, no hay una correcta política criminal. Se cree desde el Ejecutivo y del Legislativo que el tema penal lo vamos a solucionar incrementando las penas, que en este país ya son altísimas. Tenemos penas mucho más altas que los demás países de Sudamérica, para muchos delitos, ¿no? No se entiende que el derecho penal es un derecho ex post, o sea, es un derecho sancionador de aquel que quebranta la norma. No tiene una función preventiva del delito. Más allá que me puedan decir, no existen los delitos de peligro, sí existen los delitos de peligro, pero no es la función principal del derecho penal. Alguien me dirá, bueno, pero si agarran a alguien con tenencia ilegal de armas, se está previniendo un delito. No discutimos eso. Pero la función principal del derecho penal es una función sancionadora, ¿no? La criminalidad, la delincuencia es un fenómeno socioeconómico que tiene otras raíces, que el gobierno la debe combatir. La falta de oportunidades, el desempleo, la disociación familiar, la violencia de género,
temas que deben atacarse de otra óptica. Pero volviendo al tema estrictamente penal, punitivo. En el derecho penal se conoce también como lo que se conoce como la figura del delito continuado. ¿Qué es el delito continuado? Es aquella acción que continúa durante un lapso de tiempo, ¿no? ¿Cuál es la acción más clásica? El secuestro, ¿no? El secuestro no es un delito instantáneo. No es como el hurto, que yo procedo a despojar del bien ajeno, parcialmente ajeno, al agraviado y me apodero de él y tengo la disponibilidad del bien, entonces queda consumado el hurto. Es un delito instantáneo. El delito continuado es un delito que no tiene esta característica, sino continúa en un espacio de tiempo. Entonces, ¿qué dice nuestro Código Penal? ¿No? Si en este delito continuado, ¿no?, hay pluralidad de agraviados, entonces hablamos del delito masa. El delito masa es cuando existe una pluralidad de agraviados por un mismo hecho delictivo, ¿no?, por una misma conducta delictiva. Entonces, en ese sentido, nuestro Código Penal establece que se aplicará, la pena será aumentada en 1/3 de la máxima. O sea que si el máximo punitivo es 10 años, el juez determinará o sancionará con 1/3 más arriba del máximo legal, sería 13 años, 3 meses y algunos días. Entonces, como vemos, el problema del derecho penal no es que las penas sean blandas, porque son bastante drásticas. En ese sentido tenemos que darle otro enfoque, o las autoridades tienen que darle otro enfoque para el tema de la delincuencia organizada. Hay que tener muy en cuenta, ya para terminar, que en la mayoría de acusaciones fiscales no se señala ante qué concurso estamos. Es una deficiencia fiscal. No se dice es un concurso ideal, no se dice es un concurso real, ¿no? Por ejemplo, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, ¿no? ¿Es un concurso ideal? ¿Es un concurso real? La fiscalía no lo señala. Lo que debería hacer el juez en la audiencia de control de acusación es obviamente devolver o observar este tema a fin de que el fiscal lo subsane. Pero lamentablemente no se da. Y es un tema que los abogados debemos, cuando estemos en las audiencias de control de acusación, ¿no?, advertir. ¿Por qué? Porque esto es importantísimo para el tema de determinar la pena y establecer el plazo prescriptorio, que será motivo de otra disertación que tenga con ustedes. Quiero agradecerles y estoy como abogado a disposición de cualquier consulta que ustedes tengan a bien hacerme y dispuesto a resolverla, sobre todo en lo que tenga que ver con la práctica del proceso penal, no solamente para los abogados, sino también para el público en general, que muchas veces es víctima y a veces también cometen delitos, pero deben saber cuáles son sus derechos y garantías. Seguiremos en estas disertaciones, en estas manifestaciones, a fin de enriquecer un poco el debate penal tan venido a menos, porque hemos sufrido, desde la época de Fujimori, muchos se acordarán, el decreto legislativo 127, que estableció, 124, que estableció el proceso sumario, que desnaturalizó el sistema mixto del Código de Procedimientos, ¿no?, haciendo un proceso inquisitivo, donde no existía oralidad, donde no existía inmediación, donde no existía concentración y sobre todo no existía publicidad. Esperemos que no sea retrotraer el sistema que tenemos en la actualidad, que pues vulneraría no solamente los derechos de los procesados, sino también de las víctimas. Muchas gracias y estoy a su disposición.